Creador que manda la lluvia para recoger las cosechas y saciarlas, y que Él pueda guardar los, pueda guardarlos de sus juicios. ¿Cuáles juicios? Pues sabemos que hay personas o personas que no quieren obedecer la Torah, los mandamientos, o escucharle a Él, y Él va a mandar juicio. Entonces nos va a guardar de esos juicios si obedecemos, ¿no? Vamos a ver qué más. Él fue la o personas que no quieren obedecer la Torah, los mandamientos, o escucharle a Él, y Él va a mandar juicio, ¿no? Entonces nos va a guardar de esos juicios si obedecemos, ¿no? Vamos a ver qué más. Él fue la respuesta que Él me dio. Listo. Están apartadas de Él, llenas de corrupción. Óigalo bien. O sea, las ciudades están llenas de pecado y de corrupción. Por eso va a mandar juicios ¿a dónde? Sobre las ciudades. Que están apartadas, o sea, están apartadas, alejadas de la presencia de Él, o sea, de Él, de sus mandamientos, sus ordenanzas, de su palabra. De Él llenas de corrupción, de todo pecado y en engaños, y no cumplen sus mandamientos. Por eso Él dio mandamientos que los cumplamos, y uno de esos es habitar en el campo y no en las ciudades. Porque en los últimos, porque en los últimos días, tiempos, Él hará los fuertes en las, o sea, Él hará fuertes juicios en las grandes ciudades. ¿Y por qué las ciudades? Porque se volverán como la ciudad que construyó en el diluvio, que construyeron en el diluvio, y en Babel, o sea, en la torre de Babel, y en el Sodoma Gomorra, en Egipto. Y en la escritura lo confirma en la Torá, en el Tanakh y en el Brit Hadashah, o sea, mal llamado Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces vamos a confirmar eso, y comenzamos con la escritura, que es un mandamiento de vivir en el campo o vivir en la ciudad. ¿Será que sí? ¿Tú qué piensas? Vamos a ver en la escritura qué nos dice. ¿Tú lo vas a leer? ¿Me hace el favor? Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 11. Bereshit, Génesis. Bueno, toda Rabá, Yeshua Mashiach. Mi esposa pues me hizo caer en cuenta que son muchas las citas, entonces pues se demora uno en leerlas, pero bueno, eso está en Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 11. También está Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 26 al 31. Bereshit, Génesis capítulo 6, verso 17 al 22. Hay una promesa para aquellos que quieran obedecer o que quieran obedecer en este tiempo y cumplir este mandamiento. Hay una promesa en el Tehillim, Salmo 50, verso 1 al 15, para que lo lean. También está en Bereshit, Génesis capítulo 2, verso 5 al 17. Bereshit, Génesis capítulo 9, verso 1 al 7 y verso 20. Vemos que en este pasaje que voy a dictar habla de una ciudad pagana, o sea, una ciudad que está llena de pecado, todo, y fue construida. Está en Bereshit, Génesis capítulo 11, verso 1 al 9. Que más adelante les confirmo cuál es esa ciudad. ¿Quién fue el que la construyó?
Berechí, Génesis capítulo 12, verso 1, del verso 1 eh, eh, al 10 y del verso 10 al 20. Eh, Berechí, Génesis capítulo 13, versos 5 al 11, que lee Lucas 21. Vamos a Berechí, Berechí, ya, Ebricadacha, mal llamado Nuevo Testamento, que lee Lucas capítulo 21, verso 21 al 22. La desobediencia en la ciudad. ¿Quién fue que construyó esta ciudad? La primera ciudad fue Caín. Fue el que mató a su hermano Abel. Y este personaje fue el primero que construyó una ciudad. Él no la construyó solo. Él tenía que dejarse guiar por los ángeles caídos, que fueron los que le ayudaron a construir la ciudad, la primera ciudad. ¿Dónde está eso? Ya les dije, vuelvo a repetirles. Eso está en Berechí, Génesis capítulo 4, verso 17, y va encajado como un rompecabezas en Berechí, Génesis capítulo 11, verso 1 y 9, y capítulo 12, verso 10 al 20. También lo encontramos en Berechí, Génesis capítulo 13, verso 11 al 13, que está confirmando en este pasaje, está confirmando la otra ciudad. La otra ciudad fue Babel, la Torre de Babel, que después de Caín, Nimrod construyó otra ciudad que se llama Torre de Babel. Y si ustedes pueden buscar, investigar, escudriñar, de que la Torre de Babel fue una ciudad. O sea, fue un edificio parecido a lo que hoy en día los rascacielos, las torres altas de edificios, obeliscos, y ahí viene eso, y las ciudades. Bueno, Lot escoge la ciudad. Vemos que su tío, patriarca Abraham Avinu, y su sobrino, pues ellos escogieron terrenos, y uno de los terrenos que escogió Lot, pues fue cerca de, o sea, vivir dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra, y era una ciudad. Hay pruebas arqueológicas que Sodoma y Gomorra existe hasta el día de hoy, pero está devastada con azufre y fue calcinada, o sea, fue devastada por el juicio de Yucabajé y Yecauscados. Arqueológicamente está llena de azufre y se ve la ciudad, pero está calcinada, o sea, está lleno de restos de sal y de azufre. Eso fue lo que le pasó a la mujer del horno. Quedó como estatua, todo quedó en estatua de sal y de azufre. Exacto. Hasta el día de hoy quedó a ella para darnos de cuenta que él no dio la orden de vivir en la ciudad. Por eso es que el Padre nos dice que cuando salgamos de la ciudad, ¿qué? No miremos atrás, hermanos. Hay que morir a toda esa idolatría, tanto física como espiritual, se los digo por experiencia propia. Me ha pasado por muchas evaluaciones y empezando por los parientes de sangre, no lo que llamamos familia. Ya sabemos que familia son solamente los que hacen la voluntad del Padre, pero yo les cuento personalmente, mi familia no está de acuerdo, ¿no? Porque ellos todavía están muy metidos en el sistema greco-romano y han hecho más caso a las cosas del mundo y al sistema que, o sea, para ellos es imposible, ellos no se ven en el campo. Ellos dicen, no, yo muero porque yo no soy capaz de vivir sin agua, de vivir sin tal cosa, de vivir sin tal cosa. Yo no, él sí ahí sí como dice, como que me sacó y me apartó. Y doy la honra y la alabanza porque, pues, bueno, pues de todas maneras siento mucha tristeza, él lo sabe, sé que sabe que he llorado mucho por ellos, pero
que ya debo entregárselos y que ya he ido entregándoselos y entregando esa idolatría para que él me pueda rescatar mi alma. Yo les digo, piensen ahorita en dejar rescatar sus almas. Ese es el objetivo. Porque el enemigo viene es por tu alma, hermano, hermana. Y que esté escuchando. Los enemigos. Los enemigos, los opositores de la Torah de nuestro Abba, son enemigos de él, no son enemigos nuestros. Entonces nos van a perseguir, nos van a tribular, sí, pero no van a poder quitarnos lo que hay en nuestra ADN mientras no hagamos lo indebido. Ya saben a qué me refiero. Nada de picones, ni de mente, ni de corazón, ni físico, nada, nada. No podemos negarlo. Negarnos a nosotros mismos, sí, pero no negar a Yeshua, que hasta el día de hoy nos ha redimido y ha peleado a capa y espada con el adversario, con el oponente de nuestro Abba, del opositor, sí, opositores, por rescatar nuestras almas. Entonces no podemos ser desagradecidos, hermanos, con lo que sigue haciendo nuestro Melesa de Yeshua. Entonces, sea que a ti te pasó igual que a Abraham. En este pasaje habla de que Lot escogió la ciudad, pero Abraham Aveno, él para salir con Lot, con Sara, con todo, salió de Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos era donde construyó Nimrod, la Torre de Babel. Entonces, fue la segunda ciudad, después del diluvio que Caín construyó la ciudad, la primera ciudad, la Torre de Babel, que es Ur de los Caldeos, que es donde Abraham Avenu, o sea, Abraham, el abacado Yukebaje le hizo el llamado a Abraham y lo sacó de una ciudad, para llevarlo a ¿dónde? Al campo. Y él, sin saberlo, por eso lo llamó ¿qué? El padre de las naciones, de la Emuná, de la Muná, de la fe. Porque él no sabía para dónde el padre se lo iba a llevar, o sí, él nunca se lo dijo. Por eso. Sino hasta cuando lo fue llevando. Por eso, pero siempre lo llevó, fue al campo, y no por a la su ciudad. Obediencia lo recompensó. ¿Lo sacó de dónde? De una ciudad. De una ciudad de idolatría. Y cayó juicio también sobre esa ciudad. Bueno. Entonces a ti te estaba pasando lo mismo. Es correcto. Sí. Porque él también le dolió dejar su padre, su madre, dejar sus familiares, ¿ve? Y que quedaron en Ur de los Caldeos. ¿Ve? Entonces Abraham, por eso es nuestro patriarca, o sea, nosotros venimos de esa genética, de ese linaje, ¿ve? De Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque estamos, esa es la tarea, hacer como él hizo y como hizo los profetas, los Nabén y también los discípulos y Yeshua. Sigamos. Entonces Abraham vino, lo llevó a ¿dónde? Al campo. Y Lot prefirió la ciudad de Sodoma y Gomorra. O sea, ¿por qué Lot sale de Ur de los Caldeos, de la segunda ciudad, y va a la tercera ciudad, que es Sodoma y Gomorra? Porque él no había abandonado todo de lo que él había aprendido en la ciudad de Ur de los Caldeos. Entonces prefirió la ciudad. Y sabemos que fue lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Hasta el día de hoy, arqueológicamente, sabemos que fue lo que sucedió. Cayó fuego, azufre y sal. Y quedaron todo como estatuas de sal y azufre. Toda raba. Estamos aquí predicando. Y bueno, el que tenga oído que oiga, el que tenga ojos que vea. Entonces Abraham Avenu, Eye Asher Kados Kados, lo sacó de la ciudad de Ur de los Caldeos. Porque a esa ciudad estaba llenándose de pecado, de idolatría, y a través de Abraham Avinu, él estaba la simiente que a través de él, que fue escogido, estaba la simiente apartada, Kadosh. ¿De quién? De Yuhebahei, Kadosh, Kadosh. Por eso lo sacó al campo, para que cuando saliera su simiente, su pueblo
su remanente, él les podía darles una tierra para que él los pudiera guardar y proteger de los juicios que él hace en las naciones y en las ciudades grandes y pequeñas, y que él los sustentaría en la tierra que él les había de dar. Ya vemos que la Kadosh Baruj Hu Moreolam tenía ya un plan perfecto para su pueblo, ¿ve? Para su remanente, su simiente. O sea, este caminar de salir de la ciudad al campo es para el pueblo de Israel, para aquel que en realidad sea de la simiente, de apartada, de escogido, ¿ve? Tanto espiritual como físicamente, ¿ve? Del patriarca Abraham, Avinu, de Isaac Avinu, de Jacob Avinu y de los 12 patriarcas, de los profetas y de Yeshua y también los discípulos. O sea que aquí nos está confirmando que no es un mandamiento vivir en la ciudad. Pero ahorita vamos a ver qué más nos dice. Listo. O sea, es muy claro, ¿cierto? Por eso vemos que Yeshua HaMashiach, nuestro rey, nuestro Melech, le dijo a los discípulos y a los fariseos, saduceos, que eran de la simiente de los ángeles caídos, de la simiente de la genética de la serpiente antigua, ¿eh? De los ángeles caídos. Él les dice y los confronta y dice que él ya había visto a Abraham Avinu, que ya conocía a Abraham, y que de esas piedras iban a levantar. Él no hablaba de piedras, está mal traducido, él estaba hablando de que esta simiente, esta genética de esta generación de los discípulos, y él señaló a los discípulos, de que de esta generación iba a salir hijos de Abraham Avinu. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es para todos salir de la ciudad. Por eso hemos encontrado, nos hemos confrontado, y aún ahorita que estamos aquí hablando, personas que pasan, nos miran, están escuchando el mensaje, pero les da igual. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros somos un pueblo escogido y que aceptamos el mandamiento, el llamado a salir de las ciudades. Los que pasan aquí y que están pasando, escuchando el mensaje, y les da igual, es porque ellos de pronto no sean de la genética de la descendencia apartada del pueblo Kadosh, apartado, ¿ve? Escogido, ¿ve? Una cosa es ser llamado, otra cosa es ser escogido, ¿ve? Entonces es mejor ser escogido, o sea, ambos. Para saber eso es cuando él te da la orden y te dice, sal de tu parentela, sal de tu, sal. Por eso la palabra sal o salir, viene la palabra sal, y sal, lo que Yeshua HaMashiach, nuestro rabino, dijo, ustedes deben de ser sal sazonada en la tierra, ser luz a las naciones, o sea, la luz. Y eso, para saberlo, es cuando tú escuchas la voz del Creador, de Yeshua, y obedeces, ¿ve? De que en realidad por emuná, por fe, por seguridad, usted sale a la ciudad, sale de su parentela, de su padre, de su madre, se despoja totalmente, y el abacado lo va a apoyar. El abacado para Huella Shereye lo va a ayudar. ¿Ve? Por eso en este caminar encontramos muchos cristianos, mesiánicos, etcétera, de que la mayoría no quieren obedecer a sus mandamientos. Los jóvenes también están en esa línea, porque los padres no le están enseñando las escrituras. Entonces, por eso hoy en día estamos en la misma época, por decirlo así, y si les dijera mucho peor que la época de Noé, del diluvio, la época de Sodoma y Gomorra, la época de Lot, ¿ve? De la Torre de Babel. Entonces vemos de que la juventud, tanto la juventud y los padres, no están enfocados. ¿Por qué? Porque acabamos de leer de que nos está diciendo que en las ciudades, ¿qué es lo que hay?
idolatrías, distracción, pecado, toda moralidad sexual, todo deleite de la carne, deleite del cuerpo del ser humano. Y ahí es donde los ángeles caídos aprovechan. ¿Ve? Entonces, los enemigos, los significa seguridad, significa estar confiado, estar firme en lo que está por hacer. Se llama fe en acción, o sea, mal traducido como fe, ¿ve? O confianza, ¿ve? Que en sí significa seguridad. Usted quiere estar seguro de lo que va a hacer y la convicción de algo que usted no sabe qué va a suceder. Pero yo que bajé y Yeshua Mashiach sí sabe que y él mismo lo va a orientar. Entonces él sale, Ur de los Caldeos, y se acampa fuera de la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Y quién fue el que habitó dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra? Su sobrino Lot. O sea, y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hay unos jóvenes o padres o familias que en la ciudad prefieren, así como Lot, pueden ser como Lot. Hay sistemas cristianos, católicos, mesiánicos, judaicos, etcétera, con todo respeto, los amamos en el nombre de Yeshua, pero cuando uno les habla de este tema y les dice que es un mandamiento, está escrito de pasta a pasta, de rollo a rollo, de que es un mandamiento que hay que vivir en el campo, no en la ciudad, se enojan, lo echan a una patada de la congregación, le dicen, no, usted está loco, pues cuando uno les dice, pues Noah también estaba loco, Abraham Avino estaba loco, los profetas estaban locos, Yeshua también el Salvador estaba loco y los discípulos también. ¿Por qué? Pues porque ellos cumplieron este mandamiento de vivir y habitar en el campo. ¿Y ellos qué hacían? Habitaban en el campo y después iban a las ciudades a predicar, ¿ve? Hacer el llamado a la teshuvá, al arrepentimiento, para que se arrepintieran los que estaban y que eran del pueblo de Israel y que sabían que eran del pueblo de Israel y escucharan por causa del pecado, de la contaminación. Entonces, y ese es el amor que el Padre pone. Pero hoy en día pues nos llaman loquitos. Y es un grupo de loquitos que prefieren ser parte del plan de Yahweh, de Yeshua. Entonces obviamente pues hemos tenido, y no creo que no solo nosotros, otros hermanos también hemos escuchado testimonios de que otros hermanos prefieren hacer lo mismo y recibir palos, piedras, de todo. A mí me han cerrado las puertas en varias congregaciones, las casas también, pero aquí estamos todavía. Y estamos aquí en la ciudad haciendo este llamado, ¿eh? Este es importante llamado haciendo este Teshuvah. Incluyendo ahorita se reunieron varios jóvenes, estaban escuchando y pasan al lado, lo miran a uno como un bichito raro. Uy, qué locos, están vestidos así, todos raros, hablan en un idioma raro, pero no hablamos en un idioma raro, estamos hablando de lo que es la verdad, la N. Abraham Avino intercede por su sobrino y por Sodoma y Gomorra. Óigalo bien. Entonces, aparte de que Abraham Avino tiene un corazón tan grande y que él sabía cuál era una parte, no todo sabía, pero él ya después se dio cuenta que el propósito era habitar en el campo, pero su sobrino Lot estaba en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Muchos, y lo que tú compartías, puede pasar. Él te dijo, cuando el momento que nos permitió que yo te dije, vamos al campo, nos vamos, tú dijiste, pero mi mamá, mi sobrino, mis hermanas, mis familiares. Entonces yo te dije, vea, no te preocupes, si tú obedeces, va a llegar el momento que tú les permitas hablar, les permitas, cuando ya hayas experimentado el campo, vas a venir otra vez y vas a compartirles. Vas a compartirles y les vas a hacer el llamado a lo que está escrito. Ya así fue, ¿no? Pero la verdad no han querido escuchar y reconocer. Eso me he dado cuenta mucho, hermanos y hermanas y oyentes, de que poder discernir la voz
del agua de Yeshua aquí en la ciudad es imposible. Es complicado. Es muy complicado. Hay que hacer muchas Hay que cosas. hacer muchísimo para poderse conectar y es demasiada batalla. Y más ellos que desafortunadamente ya tienen flechas, ¿sí? Él siempre me aterriza a través de mi esposo, pero ¿cómo te van a escuchar? O sea, no se les haga extraño de que ya no los escuches, de que les lleven la contraria, de que se les levante, porque ellos no están en la misma condición que ustedes. ¿Sí? Ellos ya hacen parte y siguen haciendo parte cada vez más del sistema y ustedes ya están fuera del sistema, aunque estén habitando dentro de la ciudad, ustedes ya no hacen parte de ese sistema. ¿Por qué? Porque nosotros no laboramos para el mundo, laboramos para el mejor, para el Todopoderoso. Y el que recompensa más mejor que ese. Entonces, y pues, pero para ellos eso es inválido, ¿no? Eso no es nada. Entonces, pero nosotros sabemos a quién le servimos y toda raba por eso, porque Él es el que nos sigue sustentando y además nos respalda. A veces hasta nos sorprende porque manda malajines de carne y hueso que nos apoyan cuando hacemos el sonido del chofar a voz en cuello. Entonces, por eso nos hemos dado cuenta que estamos en el camino correcto. Exacto. Entonces vemos que el patriarca Abraham Avinu intercede desde el campo, fuera de la ciudad, por su sobrino Lot. ¿Cierto? Yohebahei manda unos malajines. Malak en hebreo significa mensajero, enviado, de mensajero enviado, escogido, apartado, enviado para una comisión, una misión. ¿Ve? De Yohebahei, Yeshua Mashiach, Kadosh, Kadosh. Entonces, le dice esos ángeles, el Abacados, Barujú, Eye, Asher, Eye, Kadosh, Kadosh, a través de esos ángeles le dice a Abraham Avinu que va a hacer juicio sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, que hasta el día de hoy sabemos cómo quedó. Quedó en cenizas, quedó como estatua de sal y de azufre. Intercede, y la petición y la oración que él hace es que así sean 50. Después, yo creo que el abacado le dice a Abraham Avino, no, si yo encontrara en la ciudad 20 o 25, pues no mandaré juicio. Vuelve otra vez así esa conversación, esa oración, hasta que llegado al caso, le dice, si hay mínimo 10 o 5, no mandaré juicio. 10, le dijo 10, sí, no 5 sino 10. Y fue cuando ya ahí se terminó la conversación y los ángeles, malajines, mal traducido como ángeles mensajeros, van a la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucede? Eso está escrito en el intercede vemos que Abraham vino, intercede desde el campo. En el campo, en el lugar donde Yohebahei le había dicho que saliera. Listo. Él no le ordenó que saliera a una ciudad y fuera a otra ciudad. ¿Ve? Entonces, eso es. Pudo haberle desobedecido, ¿no? Claro. ¿Y por qué en las ciudades no? ¿Por qué? Porque desde la época de Caín, cuando él interactuó con los ángeles caídos empezaron a ¿qué? A estar con las mujeres, con los hijos, las hijas de Caín y todo. Bueno, formaron una ciudad, Entonces, ¿qué hicieron ellos? Generaron tecnología, generaron pecado, idolatría. Ya ellos lo adoraban como dioses. Entonces, ¿qué sucedió? Hasta esa época, hasta el día de hoy, está sucediendo. Por eso usted ve que en las ciudades siempre hay tecnología, distracción, pecado, libertinaje, entonces, y está siempre en contra de las cosas sagradas, las mandamientos y ordenanzas que fue postuladas por el Creador. Entonces, vemos que por eso dice, salgan a las montañas, salgan a la ciudad, fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque es para poder tener conexión con Él, para poder ser apartados de su juicio que va a ser en las ciudades. ¿Ve? Por eso es importante este tema, porque vemos que es un mandamiento de habitar fuera de la ciudad, no en las ciudades. Ni en el pueblo tampoco, porque hay pueblos que ya se están volviendo como ciudades.
¿ve? Entonces, pero puede ser como, como un proceso, ¿no? Así como cuando le dijo a Lot, o sea, Lot le dijo a los malajines, los mensajeros, que había un pueblo, y lo que les estoy diciendo ahorita les doy la cita, que eso está escrito y lo pueden corroborar, de que Lot le dice a los ángeles, a los malajines, a los ángeles, le dice, no, pues yo me voy al pueblo, a ese pueblo que se ve más cercano, pero los ángeles dijeron, hágale, vaya lo más pronto, pero no mire para atrás. Y pues sabemos que fue lo que sucedió, su esposa miró para atrás, listo, y quedó como estatua hasta el día de hoy. Está, eh, hasta el día de hoy eh, está vigente esa estatua y nos hace recordar de que por eso es importante habitar más bien fuera de la ciudad, porque él va a hacer juicio sobre la ciudad, así como la época de Noah, como la época de Sodoma y Gomorra, en la ciudad también de Nimrod, de Ur de los Caldeos, todas estas ciudades fueron destruidas, devastadas, por lo mismo. Y en estas ciudades, pues no creo que sean una excepción o se vayan a salvar, va a haber juicio. Por eso vemos que Él nos está enseñando que si va usted a salir de la ciudad a un pueblo o de un pueblo a la montaña, es un proceso, ¿cierto? Pero no que no nos pase como le pasó a Lot. Él salió, él no miró para atrás, pues se llevó a sus hijas y cuando llegó al pueblo, él habitó en el pueblo y prefirió comprar vino y se fue ahí sí a la montaña, al campo, a la cueva. Se estuvo en la cueva y ustedes ya saben qué pasó, ¿no? Se emborrachó y sus hijas se emborracharon. No fue al revés, está mal traducido de que sus hijas lo emborracharon y se acostaron con él, no. Fue que él se emborrachó y sus hijas también y ahí hubo lo que hubo. Entonces, ¿qué sucedió? Por eso es importante apartarse espiritualmente, mentalmente y físicamente totalmente todo lo que es de la ciudad, ¿no? Porque puede pasar, hay unos que le pueden pasar igual que a Lot, prefieren mirar para atrás y regresarse otra vez. Otros pueden pasar como Lot. Entonces, por eso este proceso es de tomar las cosas en serio y son para personas entendidas y que quieran de verdad esforzarse y ser salvas, salvarse del juicio que el Padre va a hacer sobre la ciudad. Entonces, eso está escrito en Bereshit Génesis capítulo 18, verso 16 al 33. Bereshit Génesis capítulo 19, verso 1 al 14. Y Bereshit Génesis capítulo 19, verso 15 al 25. Los juicios son para la ciudad de Sodoma y Gomorra y para las otras ciudades que antes de Sodoma y Gomorra. Porque ¿por qué? ¿Por qué hay juicio en las ciudades? Vamos a saber por qué. Porque hay pecado, porque no quieren cumplir los mandamientos y estatutos y ordenanzas por el Creador, por Yuhe Bajé, Kadosh Kadosh. Porque en las ciudades hay distracción y toda clase de pecado y de conformismo, de facilidad, de no esfuerzo, pero Lot, ah, pero por eso vemos aquí que por eso Lot no quería salir, no quería salir de la ciudad, pero cuando salió de la ciudad al pueblito, al pueblito, renegando, óigalo bien, salió renegando tras del hecho. Y al no ver que que no había qué, la comodidad, el confort, el libertinaje, todo lo fácil, ¿ve? Se fue a una cueva. O sea, acuérdense que se fue a una cueva, pero ya llevaba ¿qué? Vino. Y se emborrachó a sus hijas, y ya sabemos qué pasó. Se fue a una cueva, a una montaña, y quedó sin nada. O sea, quedó sin nada, o sea, quedó en las mismas. O sea, ¿qué es lo que nos está enseñando?
que no nos pase como le pasó a Lot, ¿ve? Que prefiere los deseos, los anhelos. Ah, es que yo quiero más bien allá en la montaña, en la cueva, quiero llevar celular, quiero llevar internet, quiero llevar la mejor cama lujosa, la nevera, el carro, la moto, falta que lleve el jacuzzi, falta que lleve el castillo del rey de Inglaterra, y bueno, ahí para allá. Entonces, ¿qué sucede? No, no está para eso, no estamos para eso. Lo que hay que llevar es lo necesario, lo suficiente, ¿ve? Aprender a cómo sobrevivir, cómo alimentarse orgánicamente, sembrar, cosechar, vivir de la tierra, ¿ve? Para iniciar al menos una maleta de supervivencia 72 horas, ¿no? Porque allí está lo necesario. ¿Por qué? Cuando pasa generalmente una evacuación, una emergencia, si ustedes se han dado cuenta, las autoridades, los bomberos, los rescatistas, llegan enseguida. No, todo queda vuelto un caos. Por ejemplo, en caso de un terremoto, usted sin un mapa, sin una brújula, cómo se va a orientar? ¿Cómo va a pedir ayuda, auxilio? ¿Cómo, si no tiene por lo menos 2 litros de agua en su maleta, cómo sobrevive? Usted puede sobrevivir sin luz, sin otra cosa de pronto, ¿no? O hasta sin comida, unos días, ¿no? Pero sin agua usted se deshidrata y ¿qué hace? ¿Ve? Entonces, lo mínimo ahorita para comenzar es al menos una carpa y una maleta de supervivencia de 72 horas. O sea que eso es para cuando ya tú que tomas la decisión, vas a orar, vas a ayunar en el lugar donde Él te va a orientar. Entonces usted dice, listo, ya tengo la maleta, ya tengo la carpa, me voy a la montaña, me voy a acampar, voy a orar y voy a pedirle a Él donde Él quiere que yo empiece a hacer ese refugio, estar en ese campo, en la montaña, donde Él quiere, y empezar a hacer el proceso, ¿ve? Y vivir en el campo, fuera lo más lejos de la ciudad. Hay montañas muy maravillosas, hay lugares maravillosos, con tranquilidad, con chalet, se puede cultivar, se puede vivir de cultivo, aprender también de cómo medicina natural, que son las plantas, los árboles, todo. O sea, él quiere el bien para nosotros, pero si nosotros no queremos, pues ya es porque ya sabemos y puede pasar lo que le pasó a Lot, ¿no? Que se quedó sin nada, o sea, se quedó sin hija, se quedó sin esposa, se quedó y le cayó juicio a él, porque pues prefiero llevar, se perdió, prefirió llevarlo el anhelo de su corazón, de su mente, de su carne, y, y vea lo que sucedió. Entonces, de nada sirvió porque pues sus hijas tuvieron hijos y surgieron y fabricaron una ciudad también, y bueno, y ahí para eso. Entonces, siempre ha habido esa inclinación de habitar en la ciudad, en la comodidad, prender un botoncito, tener luz, tener agua, tener gas, pero es una esclavitud y vamos a saber por qué. Listo. Esto no lo enseñan y cuando uno lo comparte, lo enseña a grupos religiosos o personas que son muy religiosas y que piensan que se saben todo y pues tampoco nosotros no sabemos nada. Somos muchos van al campo y dicen, no, ya no voy a vivir del campo, se viene a la ciudad y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, y cuando uno le pregunta, oiga, tengo un familiar y tiene el campo, ¿será que me puede acompañar para ir a sembrar, cosechar y a vivir unos días, unos meses allá? No, es que a mí ya se me olvidó echar machete, se me olvidó sembrar, cultivar, se me olvidó ya. A mí a mí hábleme más bien de internet, del celular, de una empresa que le aporte a uno buen dinero, buen carro, buena casa y todo, toda la comodidad por haber. A mí ya no me hable de eso, porque pues allá en el campo ya no me da nada. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día pasa lo mismo. Hay unos que están
y tiene las fincas abandonadas, tiene terrenos, tierras abandonados, y a la hora de la verdad, cuando vayan a salir de la ciudad, va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el Padre va a mandar juicio. Va a haber momentos que ya no se va a poder ni salir de la ciudad, ni entrar, ni nada, pues por lo que está sucediendo ahorita, y por muchas cosas, ¿no? Bueno, eso está también en Berechit Génesis capítulo 19, verso 26 al 31. Berechit Génesis capítulo 30, verso 29 al 43. Vamos ahora por el patriarca Jacob, o sea, Jacob, mal llamado, traducido Jacob. Jacob, que en hebreo es Jacob. Listo. Que significa talón en hebreo, talón. Desde el talón no se escogió. Huyó al campo donde vivía su tío. O sea, esta historia de Jacob y Esaú. Esaú es una parte híbrida de, de la genética de la simiente de los ángeles caídos y la mezcla de la simiente de Abraham. O sea, ¿qué quiere decir eso? Por eso él nace rojizo, blanco, caucásico y peludo, porque es casi humano, es un humano, pero tiene rasgos de otra raza, de otra genética. Por eso vemos que cuando nace, el que iba a nacer primero era Jacob, ¿eh? que no era peludo, o sea, las características, o sea, era la simiente K2 apartada, que es la promesa que le dio a Abraham y a Isaac. Entonces, ¿qué sucede? Que Isaac, o sea, Abraham, Abeno, consiguió una esposa, los familiares de Ur de los Caldeos. Entonces, por eso vemos que nace estas genéticas, una que es la descendencia de Abraham y la otra que no es descendencia de Abraham. ¿Ve? Entonces, por eso vemos que la promesa siempre está en la genética de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, pues sus 12 hijos. ¿Ve? Y él escogió a los 12 hijos, a esa genética K2. No escogió ni siquiera a Ismael, ni a Esaú, porque Esaú y Ismael está escrito que manda juicio, ¿ve? Y hay maldición. Entonces, por eso es importante saber eso. Pero ¿por qué sucedió esto? Pues porque así sucedió los acontecimientos. Y que hoy en día pasa lo mismo. Usted ve en una casa que cuando usted empieza a obedecer la Torá, las escrituras, a cumplir este mandamiento, vemos que en la casa hay un Esaú. Bien sea el papá, la mamá, el hermano, la hermana, bueno, familiares. Y se le va a levantar y le va a decir, no, usted está loco, bueno, lo van a amenazar, inclusive lo van a amenazar por seguir el caminar de la senda antigua. Entonces vemos que Abraham le consigue a Isaac una esposa, bueno, y nace Jacob y nace Esaú. Entonces Jacob y Esaú, desde el vientre ya había una guerra, ¿cierto? Entre dos naciones. Bueno, entonces Jacob le figuró huir, salir y huir al tiempo de sus parentelas, de Isaac y de su madre, porque Esaú iba a matar a su hermano Jacob. Entonces vuelve y se repite la misma historia de Caín, de Caín, ¿ve? De que Caín mató a Abel, o sea, ¿qué quiere decir? Que viene la genética de Caín, de Can, de Jafé, bueno, y para allá. Entonces, Jacob, huyó ¿a dónde? Al campo. ¿Dónde vivía quién? Su tío. Listo, fue donde vivía su tío. Y duró 14 años laborando por sus esposas, por su esposa, y después ya sabemos qué fue lo que pasó. Pero él habitó y vivió en el campo, se palpó más del campo,
¿por qué no lo mandó a la ciudad de Ur de los Caldeos? Pues su tío vivía cerca de Ur de los Caldeos, o sea, vivía lejos de la ciudad de Ur de los Caldeos y ahí vivía en el campo. Entonces, él aprendió lo que era la cultura, la agricultura, sembrar, cultivar los animales, sustentarse, subsistir, subsistir y bueno, y laboró 14 años ¿por quién? Por Lea y por Rachel. Bueno, Esaú formó la ciudad, óigalo bien, fue como la cuarta, quinta ciudad. Está la ciudad de Cayín, la ciudad de Nimrod, que es la segunda ciudad, la tercera ciudad que es Sodoma y Gomorra, ya está la ciudad de Cayín, Ur de los Caldeos, Sodoma y Gomorra, que es la tercera, y la cuarta que viene siendo, la cuarta es Egipto, Misraim, Egipto. La cuarta y la quinta es la ciudad que empieza a construir Saúl. Listo. Formó la ciudad en Edomitas, o sea, Saúl formó la ciudad de Edomitas, eran muy pecadores, idólatras, que de ahí sale Babilonia, o sea, de ahí sale la ciudad de Babel, Babilonia. O sea, de generación en generación ha habido siempre ciudades que no fue mandadas y ordenadas por quién, por el Creador. Él lo único que ordenó fue que aprendiéramos de la montaña, los animalitos, de cultivar, disfrutar alegremente, tener paz, tranquilidad en el campo. La verdad es esa, la verdad, y él habita ahí. En las ciudades ya muy rara vez habita ahí. En la ciudad para escuchar su voz hay que salir a las montañas, un poquito lejos de la ciudad para poder ayunar, vigilar, orar, escudriñar, preguntarle a él constantemente. Entonces, es de esfuerzo, ¿ve? Pero ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Entonces Babilonia, o sea que Saúl construyó la ciudad de Babilonia, que tomará dominio todas las naciones y ciudades. Berchi Génesis capítulo 36, verso 43. Israel, o sea Jacob, que no se llamaba, antes se llamaba Jacob, pero después se llamó Israel, hasta el día de hoy se llama Israel, con sus hijos, que sus hijos son 12 en total, estaban en el campo y uno de ellos estaba aprendiendo del campo y administración. ¿Quién era? José. O sea que Jacob estuvo con su tío, aprendió del campo, tuvo sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, la tribu de Shimón, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Dan, la tribu de Judá, la tribu de Shimeón, la tribu de Shimeón, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Benjamín, la tribu de ellos. Bueno, Dina, la tribu de Dina. Las 13 tribus de Israel, y uno de ellos aprendió cómo administrar bien lo del campo y se llama José. Vemos que si ustedes ven en la historia, en Berechí Génesis capítulo 37, versos 5 al 11, vemos que José, sus hermanos lo venden a unos filisteos, moabitas, bueno, a los filisteos, creo que es, bueno, a los moabitas, y ellos lo llevan a Egipto, ¿no? A Misraim. Ahí sabemos que ya había una ciudad, o sea, ya eran 5 ciudades en total. Y por su raje en su bondad usó a José. Sus hermanos lo vendieron. Bueno, vemos que la historia de José es similar a lo que vivió Yeshua, por él llama Yeshua ben José, y también Yeshua ben David, José el sufriente. Vemos que aquí él aprendió mucho del campo y por eso venía en la ciudad de Egipto y toda la parte del campo donde vivía Jacob y sus 12 hijos,
venía sequía, venía 7 años de sequía, venían 7 años de sequía, y en la sequía viene pues no solo la sequía, hambruna, sino también venía escasez de muchas cosas. Entonces, más que todo de comida. Y Yoser, por aprender del campo, ayuda por, por un tiempo de sequía a administrar y por saber administrar del campo, sobrevive y ayuda a sobrevivir a sus otros hermanos y a su padre Jacob. ¿En dónde? En la ciudad de Egipto. Obviamente después quedaron esclavizados en la ciudad de Egipto y el abacado Yuque baja y vuelve y lo saca de la ciudad de Misraim de Egipto a la montaña, al desierto, al campo. Entonces ahí le resumí un poquito y bueno, les voy a leer. Josué, o sea, Josué fue escogido por Yuque Baqueye Causcaos para el propósito de salvar a su pueblo, a Israel y a sus otros hermanos. Pero sus hermanos no querían aprender mucho del campo y por eso había por eso odiaban a José, porque él quería aprender y depender más de Yuque Baqueye y Causcaos. Por eso ellos lo que hicieron fue vender a Joseph a los moabitas. O sea, eso está en Bereshit Génesis capítulo 39, verso 1 al 6. Luego Joseph, queda en la ciudad de Egipto, mi rey, para ser, o sea, como esclavo, para ser agrícola, experto de administrador, para que Yuque Baqueye Causcados lo usara para avergonzar a los faraones y al pueblo egipcio y las naciones y las ciudades. Óigalo bien, ¿para qué? Para avergonzar. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Debido a esto, lo que nos está enseñando que por aprender al campo, sobrevivir, subsistir, aprender a administrar el campo, cuando venga el juicio de las ciudades, cuando no haya luz, cuando no haya gas, cuando no haya gasolina, cuando no haya internet, celulares, no hayan carros, aviones, etcétera, y los que están en el campo, pues imaginen quiénes son los que van a sobrevivir, quiénes son los que se van a volver ricos, como Joseph, como Abraham, como Isaac, como los que tendrán tierra, los que viven en el campo, ¿sí? Más los que viven en la ciudad, pues no saben nada, ¿ve? No van a saber nada, porque no se están preparando, no se han preparado, ¿ve? Por más de que se les hable y se les diga. Por eso nos llaman loquitos como Noah, loquitos como Abraham, loquitos como Jacob, como Isaac, como José. ¿Eh? Y lo que José había aprendido todo del campo, todo sobre su padre, que le enseñó que está vivo con sus otros hermanos, lo ayudó y ayudaron. Cuando comenzó la escasez de comida, y José administró como un agrónomo ingeniero, fue el primer agrónomo ingeniero, por eso ahí vienen los agrónomos ingenieros, y la sabiduría de Yuque Baqueye Causcaos para cultivar y vivir del cultivo durante 7 años, y como guardar para los 7 años de sequía, de escasez, y poder ayudar a su padre y a sus hermanos, y darles una lección a ellos de depender de Yuque Baqueye Causcados y no abandonar el campo y no depender del sistema de la ciudad.
Berechí, Génesis, capítulo 41, verso 25 al 36. Continuará.